¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si tal vez? Solo lo sabremos cuando acabe el mundial. Cierto. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Gaby. Bienvenido a la mesa. Mucho gusto. Almis, ¿cómo estás? Bien, aquí. No, hombre, la verdad que estamos en este ambiente mundialero. Cierto. La verdad que Viva todos México. disfrutando, viva México. Y todos están especulando, ¿no? El quinto, sexto partido. Y la mayoría dicen, ¿y si sí? Esa es la pregunta a contestar. ¿Y si no? Yo digo que tal vez sí. Tengamos fe. Tengamos fe. Fíjense que algo que se me hizo muy interesante fue de una compañía que, pues bueno, no sé si ustedes sepan, ahorita todo el mundial, la mayoría de los que están yendo a los estadios son, ¿cómo se les puede decir? Influencers. Stalkers. O sea, si tienes 1,5 millones de vistas y no sé cuántas más, te invitan y los están llevando a los mundiales. Y agarraron a una compañía que le dijo, busca al fan más, que crea más en su selección. Ok. Y fue a buscar a uno de la selección mexicana porque iban a jugar el último partido, que fue apenas el tercer partido. Y va y les estaba preguntando a todos los mexicanos, ¿no? Oye, ¿hasta dónde crees que va a llegar México? Y unos, no, pues que van a llegar al cuarto partido, otros al quinto, al sexto, semifinales. Pero nadie se atrevía a decir que iban a llegar a la final. Hasta que encontró un muchacho que estaba echando porras, como no tienen idea, con un entusiasmo, pero ahí echándole con los amigos y todo, ¿no? Y se le acerca y le dice, ¿hasta dónde crees que va a llegar México? Y él le dice, vamos a ir a la final y vamos a ser campeones del mundo. Wow. Y el muchacho le dice, pues abre, este es tu regalo porque tú eres el fan que se atrevió a creer más en su selección. Destapa el paquete y tenía entradas para el juego. Wow. Entonces imagínate, solamente por creer se ganó las entradas para ir a ver el partido de México, su tercer partido y su primera vez en el mundial, su primera vez en el Estadio Azteca de este muchacho, solo por creer. Yo Una creo recompensa. que, Por creer. Sí, fíjate, algo muy curioso, ¿no? La cultura latinoamericana tenemos muy arraigado la duda, el atacarnos nosotros mismos, el pensar que no somos capaces y nuestra creencia va disminuyendo y lo acabas de afirmar, ¿no? Cuando van preguntándote y tú no sabes si atreverte a decir si vamos a llegar hasta el final o simplemente nos quedamos con ese confort de decir, yo creo que nomás al 2 más, 1 más, no sé qué opinas. No ¿Tú, sé. tú crees que son creencias infundadas o creencias transgeneracionales o creencias que la mercadotecnia o el sistema nos ponen? pues yo pienso que somos nosotros mismos, ¿no? Porque si se dan cuenta, siempre en todos los mundiales, el goal o la meta que uno quiera alcanzar, bueno, que ellos quieren alcanzar en el mundial, es el quinto partido. Porque no hemos pasado Porque de ahí. no hemos si pasado no de ahí. ¿Me equivoco? Exacto. Mire, algo curioso, hace algunos cuantos años atrás, Ujú. una compañía de estadísticas se dedicó a investigar acerca de fútbol y empezó a hacer la encuesta relacionada con por qué solamente ciertos países, entre comillas, son los que son acreditados para llegar y por qué algunos otros no. Y tuvo mucho que ver en la cultura latinoamericana junto con las compañías de periodismo. En ese tiempo las compañías de periodismo publicaban y atacaban de cierta manera a la selección mexicana y sus titulares siempre eran casi, ya merito. Y todo eso fue creando la misma cultura. Una cultura que nos ha costado quitarnos, nos está costando quitarnos Ujú. y darnos una oportunidad de saber que sí se puede. Es el mentado, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Cierto. Fíjense que eso que dices es verdad. Muchas veces uno mismo se autosabotea. Algo que a mí me está interesando mucho de esta selección, y no es porque sea ahorita el tema, pero la verdad es de que nadie creía en esta selección. ¿Por qué?
porque todo el tiempo estaban diciendo que era un equipo muy joven, que no habían jugado mucho tiempo juntos, que la mayoría de los que estaban ahí, pues es una cantera realmente de jóvenes que no tienen Pero ni una carrera realmente hecha. no, yo pienso que eso es lo que les está ayudando. No soy experta en fútbol, pero a otros mundiales que llegaba la selección, siento que ellos ya nada más traían como, no sé, el nombre, ¿verdad? Y no me La van a... fama. Ajá, funar por ahí, pero ahora hay sangre fresca. Hay muchos muchachitos bien jovencitos que están rompiéndola, ¿no? Pues el uno de los jóvenes que más está ahorita en las redes y que está sorprendiendo mucho es este muchachito, Gilberto Mora, que cada vez de que da una entrevista sus respuestas son tan maduras, es un joven que tiene los pies bien sembrados sobre la tierra, ojalá y no pierda el piso este muchacho, pero la verdad 17 años, su primer mundial, ya debutó, dio el pase para gol y no vamos con eso, su mentalidad es espectacular porque él dicen que todo el tiempo cuando le preguntan hasta dónde va a llegar México, su respuesta es a la final. Muy positivo. Muy positivo. Mentalidad positiva. Bueno. Esperemos si no lo contagien porque empiezan los ya mérito Y los ya casi. y los será. Entonces eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y algo que tiene esta selección que tiene muchos jóvenes que la están rompiendo. Otro de ellos es Brian Gutiérrez, que de hecho es originario de aquí de Chicago. Yeah. Y que sus papás son mexicanos y que él decidió por portar la playera de México, teniendo la posibilidad de tenerla o participar en el equipo de Estados Unidos. Pero él dice que pues los mexicanos nacen donde se les da la gana. Ah, sí. Eso es muy cierto. Sí. Cierto. Muy Entonces, fíjense, imagínense ahorita con todo esto, hay muchas cosas que nos van a llevar a un punto que es el que queremos aterrizar, del por qué muchas veces estamos con el y si sí, el ya merito, el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y eso es arraigado porque esperemos, ¿verdad? Y no le pase a esta selección que se contagien del síndrome. El síndrome. ¿Qué síndrome? ¿Qué síndrome? De verdad? El síndrome del impostor. Es un síndrome que les da a la mayoría de los equipos, bueno, de los deportistas de alto rendimiento, donde que saben que han ganado competencias, incluso estos muchachos acaban de ganar una copa, y que al final, cuando ya están por enfrentarse a su prueba más grande, como ahorita el mundial, se empiezan a autosabotear ellos mismos y dicen, no, es que los demás sí pueden, menos yo. O tal vez eso que dicen, tuvimos suerte, pero a lo mejor no era para nosotros. Sí, y eso es algo que muchas veces nos llega a pasar. Y aquí entra una historia que exactamente en el tercer partido que acaba de pasar de México, entra lo de Mateo Chávez. Su papá, que es el Tilón Chávez, él iba a jugar una Copa Mundial, pero al final le dijeron que no y le truncaron sus sueños. Entonces él pudo haber hecho algo diferente con su hijo y le pudo haber dicho, mi hijo, no se ilusione porque al final del día solamente algunos pueden llegar, pero no todos estamos para eso. Y más sin en cambio su hijo no solamente llegó al partido del Mundial, lo jugó y metió gol y lo festejó como no tienen idea. Entonces yo sé que esto van a decir muchos, bueno, ¿y qué tiene que ver el fútbol? ¿Qué tiene que ver el mundial? ¿Qué tiene que ver todo esto con el éxito? Es que el éxito es integral y se puede vivir en todos lados, pero que es algo que nosotros, la mayoría, no entendemos el por qué siempre nos estamos midiendo con alguien más. Eso es muy cierto. ¿No? Yo creo que en cualquier área que te desarrolles siempre está ese estilo de competencia, pero a veces la competencia nos hace menos por el estarte comparando con cualquier persona, el que tiene a lo mejor más habilidades, el que tiene más dinero, el que tiene una mejor posición tal vez en un trabajo, al que le va mejor. Y nos olvidamos de nuestra persona, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Y ese es un error muy grande porque las capacidades individuales se pueden desarrollar. No sé si estés de acuerdo conmigo. No, claro, porque realmente pues todos podemos ir desarrollándonos.
Entonces, aquí es donde entra algo que a mí me agrada bastante. Y yo sé que ya te había escuchado a ti, Alma, hablar del síndrome del impostor en alguna ocasión. ¿Por qué no expandes un poquito más el tema y después lo asentamos? Ok, bueno, creo que a través del tiempo y invitados que hemos recibido en este podcast, he visto que mucha gente a veces no se cree sus triunfos. Muchas personas, como hablando de la selección, ¿no? De que yo estábamos viendo el partido y Gabriel y yo le decía, que no aflojen, porque aflojan y ya no se la creen. Entonces, tienes un grado de éxito, pero luego encuentras algo, ya sea tu persona o personas que te rodean, que te bajan los ánimos, y es ahí donde tú dices, sí, tengo estos logros, y siento que como seres humanos a veces es bien difícil que tú veas lo que tú has logrado. Alguien más te lo tiene que venir a decir. Cierto. Alguien más te tiene que venir a decir, sí creo en ti, tú lo puedes hacer, pero dentro de ti, tú dudas de ti. Exacto, y yo creo que aquí refleja mucho la historia de David contra Goliat. No sé si la han escuchado esa historia. Y yo nunca la había visto desde un punto de vista como del síndrome del impostor. Porque si ustedes recuerdan, pues el pueblo viene y empieza a humillar a ese ejército que supuestamente eran uno de los mejores ejércitos. Cierto. Y los enfrenta con un gigante, ¿no? Y les dice, no, pues a mí no me importa matarlos a todos, nomás aviéntenme a uno que me gane, ¿no? Sí. Y yo me pongo a pensar y digo, si así fueran todos los presidentes cuando se quieren ir como a guerra con otro, que ellos avienten el tiro, ¿no? Pero pues obvio que no es así. El chiste es de que él empieza a humillar a todo el pueblo y los guerreros nunca se pusieron a pensar todas las batallas que ya habían ganado. Es lo que digo. Solamente vieron que el gigante al que se estaban enfrentando. Entonces me da algo, ahí es donde entra David, ¿no? Y ahí es donde dices tú, oye, sí es cierto, no nos hemos dado cuenta de eso. Entra David y él escucha cómo está humillando a su ejército, a su pueblo, y dice, ¿cómo puede ser posible que son tantos hombres que han vivido batallas, que son expertos en guerra, fuertes, capacitados, ajá, y ni uno se atreva a irse a enfrentar a ese gigante? Yo lo voy a hacer. Y todos se rieron de él. O sea, de hecho hasta le pusieron la armadura. Grande. Sí. La espada ni la podía levantar. Y cuando se iba a enfrentar a Goliat, y todos sus hermanos le dijeron, no lo hagas, te va a matar. Él nunca pensó en lo que le estaban diciendo sus hermanos. No sé si se recuerdan esa historia, y él contestó, ¿cómo no me voy a enfrentar a este hombre o a este gigante si yo cuidaba mis corderos, mis ovejas, y me enfrenté a leones y a osos y los maté con estas manos? Sí, cierto. O sea, recordó sus logros, no recordó sus batallas. De esta historia que cuentas puedo sacar y decir que cuando tú usas tus cualidades, tus habilidades, tú puedes derrotar a cualquier gigante que te enfrentes. Y es que así pasa en la selección. No sé si se acuerdan, siempre que juega con grandes equipos, no hombre, dan unos partidazos, y luego juegan con equipos chicos y pierden. Sí. Algo que puedo también compartir acerca de la historia es de comparándolo con lo que estábamos hablando del síndrome en relación con la historia que acabas de contar de David. Algo que admiro mucho dentro de esta analogía es de que él sobrepuso el miedo, se sobrepuso no a la persona que estaba de frente de él, no al reto, sino él basó toda su habilidad en lo que ya había practicado por años, que es lo que más o menos viene relacionado. El síndrome, en este caso, nos pasa o les pasa a las personas que de alguna manera ya han tenido logros, que han tenido éxito, mas sin embargo en algún momento de su etapa de crecimiento, en ese proceso, se enfrentan con ese gigante. Y por un instante se sobrepone, yo creo que su miedo, y se les olvida aquellas batallas como David. Toda esa preparación de ir atrás de los leones, de los osos y recuperar su rebaño. Y eso es lo que a veces tanto los jugadores profesionales como
cualquier individuo que desarrolle algo o esté dentro de un proceso, a veces se nos olvida. El simple hecho de que tú tomes la decisión de avanzar, de salir adelante, de poderte desarrollar como persona, tiene más valor que a veces mucho los miedos que estás enfrentando en las situaciones, ¿cierto? No vamos tan lejos. Todos los que venimos de otro país a Estados Unidos, llegamos aquí, nos acomodamos, ¿no? Y Ajá. nos metemos a trabajar en lugares donde realmente no queremos estar, no nos gusta, pero más sin en cambio lo hacemos. Sí. Y no nos damos cuenta lo que vivimos para poder llegar a este país. Y ya estando aquí nos acomodamos y nos conformamos con poco. Y cuando muchas veces en nuestro país a lo mejor trabajábamos y ganábamos más o teníamos más posibilidades de progresar allá que venirnos acá, y aquí nos venimos a conformar. No, y aceptar trabajos Que no nos gusta. sí, que nunca hiciste en tu país. Exacto, yo la verdad, yo he trabajado por años en cocina y yo no cocinaba ni un huevo en México. ¿Y aquí? Y aquí ya sé cocinar de todo. O he cocinado de todo. O sea, nada más dense una idea. O sea, esto no es como coherente. No es coherente. Entonces, imagínense ahora si esto le pasa a los competidores de alto rendimiento, a estos deportistas. Les ha llegado a pasar a gente, empresarios. Oh. Imagínate cómo estamos de contaminados los que apenas queremos empezar algo. O los emprendedores. O los en este emprendedores en este caso. caso. Cierto. ¿A ustedes les ha pasado el síndrome? Yo creo que personalmente yo puedo decir que sí. Y un ejemplo que puedo rescatar ahorita es algo que de alguna manera lo hice en contra de mi voluntad, pero de alguna manera me ha servido. Y que en algún momento he dudado de esas capacidades. Y el ejemplo es muy cierto porque en algún tiempo Alma me decía, métete a estudiar computación. Métete a estudiar las paqueterías de Windows. Y yo decía, ¿para qué va a servir? Yo recuerdo que igual que tú trabajando en cocina, yo decía, ¿para qué? Vine a hacer algo que no me gustaba, cocinar. Y en algún momento también sentí que yo no pertenecía ahí y empecé a querer estudiar. Y me decía, aprende esto. Le dije, ¿para qué me va a servir? En algún momento me metí, lo estudié, adquirí la paquetería, las habilidades. Y me he dado cuenta que a través de eso las he desarrollado. Pero a la misma vez, a veces ha sido como mi piedra de tropiezo. Porque a veces el querer hacerlo de una manera perfecta o querer hacerlo de una manera de que pienso yo que nadie lo puede hacer, ese es mi síndrome personal. Eso es lo que me ha pasado y parte de esto, Alma siempre me ha compartido eso de, mira, te estás parando con esta piedra y este es tu gigante. Tienes que enfrentarlo, tienes que recordar las batallas que ya ganaste. Sí. Y cuesta. Pero yo creo que todos vivimos ese proceso. Pero lo importante yo creo que es tomarte un tiempo y decir, bueno, a ver qué batallas detrás de mi persona he ganado. ¿Qué ha sido eso que de alguna manera he aprendido, tal vez en este país, tal vez en mi emprendimiento, tal vez en lo que tú te desarrolles? Pero ya tienes victorias. Y es ahí donde tú tienes que empezar a decir, aquí estoy y ya desarrollé esto y yo creo que sí puedo llegar tal vez a la final, como el fan decía, va a llegar a la final México. Y eso es muy cierto, porque todo depende de la creencia. Nada está escrito. Todo es lo que tú puedas creer, lo puedes lograr. Esa es mi forma de pensar ahora. Yeah. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda bastante, ¿no? El entender y atreverte a soñar. Es eso, atreverte a soñar, atreverte a pensar que sí es posible. Yo apenas estaba viendo a uno de los videos de los motociclistas, pues de profesionales, que no sé cómo se les llama a esas carreras exactamente, donde van a, pues carreras de motos profesionales, sí. Pues, donde van a alta velocidad, y hay un niño un muchacho que es autista. Autista. Sí. Y maneja las motos. Se barre, ¿no? Y quiere sentir las texturas. El asfalto. Sí.
y a altas velocidades, 200 millas por hora. Y cuando tú lo ves que está en el antes de la competición, lo ves cómo se pone y empieza a visualizar cómo va a tomar las curvas. Lo ves cuando va caminando en el asfalto y se tira en el suelo y va midiendo el piso. Y yo digo, nadie lo hace. Y él, o sea, supuestamente está enfermo. Bueno, algo, Entre comillas, diríamos. sí, algo que apenas escuché es que a esas personas en la antigüedad o en las tribus antiguas indígenas, esas personas las valoraban mucho, porque esas personas podían ver cosas que a veces las personas normales, entre comillas, no podemos analizar. Entonces, en los tiempos de antes, esas personas eran valoradas porque tenían más visión, que quiero decir que eran más detallistas, los sonidos, las texturas, y ellos los ocupaban como guías o cuando tenían que enfrentarse como a otras tribus. Ahora, con tanta tecnología, pues a eso no, tenemos tanto ruido mental que eso no hace que esas personas, pues, desarrollemos esos sí. sentidos. Entonces, saliéndonos de... No, es que mira, es que está interesante lo que dice, porque si lo vemos desde ese punto de vista, que antes los usaban, bueno, no es que los usaban, sino les daban aprovechaban sus habilidades, esa sensibilidad, como una enfermedad. No fortaleza, lo ven como debilidad, ¿no? Sí. Más que fortaleza, debilidad. Entonces, imagínense quiénes son los débiles realmente. Si ellos con esas incapacidades, y otra vez yo lo pongo así, porque al ver a ese muchacho que maneja una moto a tantas millas por hora, con esa incapacidad, y es más capaz que uno que supuestamente está bien, entonces ¿quién es el que realmente está mal? Y ahí es donde entra el síndrome del impostor. Y no estamos hablando del síndrome del que padece este joven. No, de que no te crees tus cualidades, tus habilidades. Mira, estaba con lo que me acabas de compartir. Puedo imaginarme que en el círculo de competidores, algunos de los competidores que consideramos sanos mentalmente y que consideramos hábiles, dentro de su síndrome expresan algo que tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, que es el genio natural, ¿cierto? Aquellos conductores de motocicletas que parecen tener o ser sanos mentalmente en algún momento tienen más miedo que este muchacho. Cierto. Y eso es anudado a que ellos ya tienen más práctica, más años de práctica, ya han ganado tal vez campeonatos. Pero el síndrome del genio natural ataca mucho al yo ya gané. Ya nadie me puede experimentar. Te voy a comentar algo muy curioso que a veces sucede en donde yo todavía trabajo. Hay una persona que te puedo decir que tendremos el mismo tiempo ejerciendo la actividad que hacemos. Y de repente no acepta alguna idea. Y siempre me da risa y me da curiosidad porque siempre contesta y me dice, tú no me puedes enseñar, yo tengo tantos años de experiencia. Y me da risa, ¿me entiendes? Porque yo creo que el pensar así te hace llegar al tope y no poder experimentar más. Más sin en cambio cuando empiezas a contemplar, a tomar un momento de silencio y decir, bueno, ¿y qué tal si sí tienes razón con esa idea? ¿Y qué tal si sí? Ese mismo qué tal si sí con el que arrancamos, ¿sí? Puede ser esa misma punta de flecha de decir, bueno, ¿y qué tal si sí puedo hacerlo? ¿Qué tal si sí puedo emprender? ¿Qué tal si sí puedo crecer en mi persona? ¿Qué tal si sí? Yo creo que es cambiar el enfoque del qué tal si sí pierden, qué tal si sí no lo puedo hacer. Empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a cambiar nuestra cultura. Y no solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de las generaciones que traemos. Los que somos ya padres, creo que tiene mucho que ver. Ahorita que estaba viendo parte de las entradas al estadio, lo que tú comentabas, ves muchos padres con sus hijos. Cierto. Y me voy dando cuenta que como padres somos mucha influencia para nuestros hijos. Les vamos creando una cultura hacia el deporte.
Hacia ponte la verde, la camiseta verde, ponte una gorra. Y quieras o no, yo platicando con Alma la vez pasada, le decía a las generaciones que estamos, o las que vienen detrás de nosotros, vienen con una mentalidad ya no tanto de pobreza, de limitaciones. Ya vienen con una mentalidad un poco de abundancia. ¿Cierto? Y eso es bueno. Eso es bueno, pero a la vez también hay que saber de qué manera guiarlos. Porque a veces la sobreabundancia los hacemos sentir que todos se lo merecen. Sí. Entonces, es bueno que nosotros sembremos una cultura, pero empezar por nosotros, saber que esos síndromes que nosotros traemos, vencerlo, darles herramientas, buscar personas que te puedan ayudar en lo que tú te quieras desarrollar. Bueno, lo que dijo Gabriel ya lo mencionó en varias ocasiones, el crecimiento personal. Night, ¿cómo tú has derrotado el síndrome del impostor? Es difícil. Para serles honesto, yo creo que es una de las batallas que uno siempre está en constante lucha por muchas razones y más por lo que tú escuchas allá afuera. Miren, no les voy a hacer el cuento tan largo, pero un ejemplo bien claro es el podcast. El podcast a mí me habían dicho que lo hiciera hace 10 años. O sea, si yo hubiese empezado este podcast hace 10 años, ahorita no sé dónde estuviéramos. Pero ¿por qué no me atreví? Por el síndrome del impostor que me dijo, no puedes, ¿qué vas tú a decir? ¿Qué puedes enseñar? La gente se va a burlar de ti, te vas a exponer, bla, 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 ¿no? Y la persona que a mí me dijo, que fue Agustín, me dijo, es que no se trata de saber, se trata de hacerlo. En el camino vamos agarrando el ritmo. Y yo le dije, no, ya que estemos listos, después de 10 años, y todavía duramos un año pensando que sí lo íbamos a hacer. Y buscando el equipo. Y material, buscando el área. Es que ese es el punto, que queremos estar listos para poder empezar. Y no se necesita estar listo para poder empezar. Se necesita empezar para estar listo. Cierto, mira, algo que también me gustaría traer a mesa es que a veces no se trata tanto de enseñar. Yo creo que se trata de compartir tus experiencias y no es tanto de enseñar a través de tu conocimiento. A veces lo que yo he visto y lo que valoro más es las experiencias de alguien más que ya cruzó ese proceso. Sí, porque de alguna manera cuando los escuchas hace que vayas derribando esas murallas y que de alguna manera tú lo veas como un ejemplo y decir, bueno, aquella persona o esta persona salió adelante a pesar de, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo creo que eso es algo que valoro mucho y creo que para mí, más que enseñar, más que dar una enseñanza a la audiencia, solo queremos compartir experiencias, vivencias, y tal vez de eso pueda que tú tomes algo y te ayude a avanzar. Y nos honrarías mucho si de esa manera fuera, ¿cierto? Cierto, porque siento que no hay perfección, solo, como tú dices, son experiencias, somos vulnerables, somos seres humanos y estamos aquí como para ayudarles. Y esa es una de las razones por las cuales cuando iniciamos y que estamos ahorita compartiendo, no nos presentamos como expertos, sino nos presentamos como personas que todavía siguen aprendiendo, porque el experto ya puede ser que llegó a un punto, a un tope, y eso a veces nos pone vulnerables y otra vez te pone en una posición donde ya no quieres aprender. Y eso es algo en lo que en lo personal a mí no me gustaría caer. Por eso es de que no me gusta presentarme ni como experto ni como gurú, porque sigo aprendiendo, sigo cambiando, sigo evolucionando, y eso es algo que no lo voy a dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda para hacer que el síndrome del impostor no aparezca? Y yo creo que ahí es donde entra el punto más clave de todo esto, que es lo que yo quisiera que estos jugadores ahorita de la selección lo hicieran, y no porque lo digo yo, sino porque realmente
es algo que les va a ayudar porque están bien jóvenes. Cierto. Es que no dejen de creer en ellos, que no dejen de ver sus triunfos, que no dejen de ver todo lo que han ganado y todo lo que han luchado, porque esa es la única forma en la que tú contrarrestas el síndrome del impostor. No hay una fórmula mágica, no hay una pastilla, no hay un libro, no, o sea, no hay nada de eso. Muchas veces pueden decirte, oh, es que dame los 5 tips para que el síndrome del impostor desaparezca, ¿sí? O los 5 remedios o lo que tú uses y mandas. De todo lo que yo he visto acerca de este tema, el principal es busca tus victorias pasadas y agárrate de ellas. Una acumulación, ¿no? de varios elementos. Y fue lo que hizo David. O sea, muchos se van a teorías y todo está en la historia. O sea, seas creyente o no seas creyente, si tú te vas a la Biblia hay muchas cosas que ahí ya estaban desde hace muchos años atrás. Sí, David no se agarró del ejército, no se agarró de una armadura, ni de la espada. Se agarró de tener que la fe de un ser poderoso que creía en él, porque en nombre de él ya había derrotado ¿qué? Osos y leones. Mira, me gustaría preguntarles ahorita, estás hablando de la creencia. ¿Qué pasa cuando no crees en ti? ¿Cómo buscar? ¿Ustedes qué me recomendarían? ¿O qué le recomendarían a la audiencia a aquellas personas que de alguna manera saben que tienen habilidades, pero te falta la creencia? ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Buena pregunta. Desde mi perspectiva muchas veces no es que no crea uno en uno mismo, es que no te han dejado creer en ti. Okay. Porque muchas veces cuando crecemos siempre te dicen no seas tonto, no seas burro, no seas esto, no seas aquello, o no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, bla, 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 bla. Una familia hispana tradicional. Una familia hispana tradicional, exacto. No hace mucho estaba hablando con mi hijo acerca del colegio y él ahorita está en esa disyuntiva, ¿no? De querer ir, no sabe qué va a hacer, ¿no? Y yo lo único que le dije fue lo siguiente, le dije, no me importa lo que vayas a hacer, no me importa lo que vayas a estudiar, le digo, lo único que sí te puedo decir es que yo no te permito ganar menos de esta cantidad. Y se me queda viendo la C, ¿pero por qué? Digo, porque tú tienes buen inglés, buen español, digo, y tienes todas las posibilidades de poder triunfar en este país. Cierto. Le dije eso, yo no te quiero ni en un McDonald's, híjole, ya estoy diciendo nombres. Bueno, carrera de comida o todo eso. Ajá. Y no porque sean trabajos malos, ¿ok? No estoy en contra de eso. Sino porque este muchacho desde joven ha emprendido. Ha tenido sus negocitos. Tiene mente de tiburón. Entonces, yo no lo puedo obligar a que vaya a la escuela si no quiere. Pero sí puedo alimentar donde sí sé que es bueno. Que es en las ventas. En andar viendo de qué forma generar dinero. Vendiendo esto, vendiendo aquello. Y lo sigue haciendo. Tal vez no de la misma manera como lo hacía antes, pero lo sigue haciendo. Entonces, yo diría que la mayor cosa que uno puede hacer para derrocar el síndrome del impostor o de creer en ti mismo es no escuchar a los demás y escucharte a ti. Hay un libro que de hecho él me recomendó que iba a escuchar y dijo, no te creas todo lo que te dices. Así se llama el libro. Tome nota. Y fíjate, y ese libro me lo recomendó él. ¿Tu hijo? Mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir 18 ahorita. Y me lo recomendó cuando tenía 16. Me dijo, papá, voy a leer este libro. Porque dice, hay veces que hay voces dentro de mí que me dicen que yo no puedo. Wow. Y se lo leyó y ya no me ha vuelto a decir que están esas voces. Porque el síndrome del impostor se manifestó. Y muchas veces no hay necesidad de que alguien más te lo ponga. A veces es tu mismo subconsciente que te dice, tú no eres capaz de.
Alma, yo quisiera escuchar tu opinión acerca de la pregunta que le lancé. Bueno, adhiriendo un poco a lo de tu inconsciente, pues es que el cerebro, está creado para salvarnos del peligro. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos hablamos así es porque nuestro cerebro inconscientemente quiere lo más fácil, quiere no estar en su zona de confort, y entonces siento que eso es lo que a veces nos detiene. A respuesta a tu pregunta, creo que caemos en lo mismo, que es a veces, siento que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Cierto. Porque hay gente o sea, yo tengo gente que amo mucho cerca de mí que siempre me dicen, es que a mí no me importa lo que dice la gente de mí. Y me dicen, estas personas siempre me dicen, a mí no me importa eso, a mí no me importa eso. Entonces yo me quedo y digo, bueno, si no te importa lo que la gente dice alrededor, entonces, ¿por qué no haces esas cosas? Tengo otras personas que sí les importa lo que la gente dice. Entonces, es ahí donde tú como ser humano, creo que escuché una parte que no tienes que ver hacia afuera, tienes que ver hacia adentro, porque si tú ves hacia afuera solo estás soñando. Pero si tú ves hacia adentro de tu persona, tú vives. Entonces, siento que el síndrome del impostor yo lo tenía muy arraigado por creencias que nos implanta la gente, la sociedad y todo, ¿no? Pero al final pongo en una lista mis logros. Cierto. Estar en este país y es un logro. Ser madre a una temprana edad y que mis hijas estén vivas y sanas es un logro. Cumplir como madre, ¿no? Ese rol de madre. Después venir a este país, y algo cuando yo llegué a este país, algo que me daba mucho coraje, es que la gente hablara inglés. No que hablar inglés, sino que los idiomas, sino que yo no podía entenderlos. A mí me daba mucho coraje. Y yo decía, no, es que yo tan siquiera tengo que entender qué están diciendo. Tal vez no les voy decía una muchacha, echarles para atrás, o sea, hablar el inglés, pero quiero saber qué están hablando, que no estén hablando de mí. Entonces me puse eso en la mente y dije, voy a aprender inglés. Hablo inglés, lo entiendo, no es perfecto, pero ese es un logro que pongo en mi lista. Cierto. Y el logro de ir a la escuela, y gracias a que fuimos a la escuela, pues tenemos mejores trabajos. Todo eso. Entonces yo te invito que tú hagas tu lista. Que hagas una lista al menos de 5 cosas que tú has logrado y que te sientas orgulloso de esas cosas, y que la traigas, ¿sabes?, en tu celular, o las pongas en el espejito del baño donde te arregles, y siempre recuerdes que tú puedes hacer cosas maravillosas, y no para cambiar el mundo, para cambiarte a ti y a los que están a tu alrededor. Wow. No sé si Mire, esa fue mi... Sí, pero yo he escuchado algo, y no sé, a lo mejor me pueden ayudar. Yo he escuchado algo similar, y esto muy relacionado con los emprendedores. Algo que acerca de la creencia, se deja que alguien crea en ti hasta cuando tú llegues a creer en ti. ¿Eso es cierto? Yes. Sí, cierto. Yes. Sorry. Excepto bilingües, ¿eh? Estamos al desnudo. Pero dentro del emprendimiento es una palabra, una frase muy común de escuchar, de si tú no crees en el momento, deja que alguien crea en ti. Personalmente yo te puedo decir que esa frase en mí aplicó hace algunos años cuando empecé a hacer un emprendimiento. Debido a que vienes con muchas carencias limitantes, vienes a este país, te enfrentas a otra cultura, y hay un dicho muy popular que dice, dejaste tu pueblo, pero el pueblo vive en ti. Y eso es muy cierto. De repente entras a emprender y ahí empiezas a chocar con todas esas barreras que trae uno. En el momento en donde estás por desistir, te acercas a alguien y dices, sabes que yo no puedo, esto no es para mí. Y la persona, en este caso que me asesoró, pues está presente con nosotros, Snai. Y yo recuerdo que en esos días en donde yo le decía, esto no es para mí, yo no puedo, yo no sé hacer esto. Muchas veces me repitió, tú vas a poder,
Si tú no crees ahorita, Gabriel, yo creo en ti. Y yo creo que en los momentos más difíciles eso es lo que me ha levantado. En mis momentos oscuros es donde recuerdo eso. Alguien más cree en mí. Alguien más cree en mí. Y eso hace que de alguna manera sigas adelante. Hay a veces que vas a correr dentro de los procesos de tu emprendimiento y hay algunos días que vas caminando. Pero lo importante no es a qué velocidad vayas emprendiendo. La velocidad es que seas constante. Tal vez lleves un paso. No sé si compartan esa misma idea, pero la verdad créeme que a mí me ha funcionado eso. Deja que alguien cree en ti. Pues yo pienso que todos hemos pasado por eso. Alguien más ha creído en nosotros y muchas veces hay personas que creen en alguien más, pero uno mismo es el que decide ni siquiera creerle a esa persona lo que te están diciendo, por lo mismo de que estás tan metido en ese síndrome del impostor diciendo que tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no esto, tú no aquello. Y eso es lo que nos lleva a un punto donde pues perderlo todo, realmente, o sea, perder esa credibilidad, esa fe que tienes en ti mismo. Y volviendo a lo del mundial, porque eso que acabas de decir es verdad, el entrenador, ahorita el Vasco, eso es lo que está haciendo con estos muchachos, está creyendo en ellos y por eso los está poniendo a jugar. Y al ponerlos a jugar y depositar esa confianza en ellos, es que ellos están respondiéndole con goles y con resultados. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree en ti, tú inmediatamente tomas ese compromiso de decir, ¿sabes qué? No lo puedo fallar. Cierto. Entonces, es verdad lo que dices, lo que Alma también compartió. Yo creo que esto es lo más poderoso que podemos compartirles a todos los que nos están viendo, el decirles no dejen de creer en sus sueños, no dejen de creer en ustedes, pero tampoco dejen de creer en las personas que en algún momento les van a decir no desistas porque vas a llegar. Cierto. Entonces, pues así cerramos este capítulo. La verdad que me gustó bastante. Este es un tema muy extenso, sí, pero creo que algo que nos vamos a llevar este día, desde mi parte, con todo lo que escuché de ustedes, es que no dejemos de creer en nosotros mismos y que dejemos que alguien más crea en nosotros, como lo hizo David. Y por eso fue que derrumbó al gigante, porque no hay batallas grandes, sino guerreros más grandes que las batallas. Cierto. Hasta luego.